Capítulo 1. Las sombras de un amor silencioso. Una brisa seca arrastraba el polvo por las calles empedradas del pequeño pueblo de San Felice, un lugar dormido en el tiempo. Las fachadas descoloridas de las casas, erosionadas por el sol implacable, parecían guardar secretos enterrados bajo décadas de tradición y silencios forzados. En la plaza central, la campana de la iglesia sonó 6 veces, su eco reverberando entre las paredes del viejo caserón donde funcionaba la tienda de abarrotes de la familia de Pedro. Pedro pasaba sus tardes allí, detrás de un mostrador de madera gastada, organizando bolsas de arroz y café, mientras lanzaba, de vez en cuando, una mirada distraída por la ventana polvorienta que daba a la calle. Era un joven de presencia discreta, con el rostro cubierto por una barba espesa, cabello oscuro ligeramente desordenado y unos ojos profundos, siempre perdidos en pensamientos distantes. Su cuerpo era ligeramente robusto, no lo suficiente para ser considerado obeso, pero sí para atraer miradas críticas y comentarios susurrados por parte de los otros jóvenes del pueblo. Aquella tarde en particular, un nuevo cliente cruzó la puerta rechinante de la tienda. Pedro alzó la vista sin interés, hasta que lo vio. Era un hombre alto, de piel morena y rasgos marcados, distintos, casi extranjeros. Su rostro tenía una quietud que transmitía tanto firmeza como lejanía. El cabello, muy corto, casi rapado. Y sus ojos, oscuros, llevaban una historia más grande que todo lo que aquel pueblo podía permitir. Su nombre, Pedro lo sabría después, era Ramón. Ramón hablaba poco, con una voz baja y pausada, cargada de un acento suave, difícil de identificar, pero cautivador. Compró un paquete de tabaco y unos fósforos. Al entregar el vuelto, sus manos se rozaron. Un leve contacto que para Pedro fue un golpe sordo, una descarga. No era miedo. Era algo más peligroso, deseo. San Felice no perdonaba a los distintos. Era un lugar donde los pasos eran observados, donde los gestos se comentaban a media voz en los bancos de la plaza o en los pasillos de la iglesia. Los hombres se estrechaban las manos con fuerza. Las mujeres vestían hasta los tobillos. Y cada domingo, el padre subía al púlpito para condenar lo que llamaba las perversiones modernas. Allí no había espacio para desviaciones. Cualquier chispa de individualidad era apagada con el peso de la comunidad. Aún así, Ramón volvió. Siempre a la misma hora, justo antes del anochecer, cuando la luz dorada se filtraba por las estanterías de la tienda. A veces traía libros viejos o periódicos gastados, que dejaba sobre el mostrador como quien inventa una excusa para quedarse. Pedro, por su parte, comenzó a esperarlo en silencio. Se arreglaba con más esmero antes de entrar al turno. Escogía la camisa menos arrugada. Ajustaba el delantal con cuidado. En esas visitas breves, creció algo. Una mirada que duraba un segundo más. Una sonrisa que se escapaba cuando no debía. Pedro, acostumbrado a esconderse, incluso de sí mismo, comenzó a preguntarse si aquello era real o si solo era el reflejo de su soledad. Ramón, aunque parecía seguro por fuera, cargaba cicatrices invisibles. Su infancia había sido marcada por un padre violento y una madre que, aunque amaba, nunca se atrevió a protegerlo. Aquel pueblo era solo otra escala en su vida errante. Pero ahora, había encontrado un motivo para quedarse, Pedro. El cuarto de Ramón en la pensión de doña Gilda era sencillo, con paredes húmedas y una ventana que daba a un callejón trasero junto a la iglesia. Doña Gilda era una mujer flaca y encorvada, con más de 70 años y unos ojos agudos que no necesitaban preguntar para saber. Ramón le ayudaba con pequeños quehaceres, barría el patio, reparaba sillas, cargaba leña. Gilda, aunque criada en la misma rigidez moral que todos, compartía algo con ellos, conocía el precio de vivir al margen. Una noche, cuando Pedro cerraba la tienda, Ramón apareció por última vez esa semana. Llevaba consigo un cuaderno negro y una flor silvestre. No dijo nada. Solo le entregó ambos objetos y se marchó. Pedro se quedó allí, con los brazos rígidos, sintiendo que aquello pesaba más que cualquier carga. Esa noche, en su cuarto, Pedro abrió el cuaderno. Estaba lleno de poemas. Páginas escritas con letra firme. Versos sobre abandono, sobre el deseo imposible, sobre un cuerpo querido que no se podía tocar. Pedro no lloraba desde los 12 años. Pero esa noche, sentado en el suelo con el corazón oprimido y las manos temblando,
las lágrimas le corrieron. No por tristeza, sino por reconocimiento. Alguien más entendía su dolor. El silencio del pueblo hacía todo más difícil. Lo suyo no podía nombrarse, ni siquiera susurrarse. Tenía que esconderse en miradas, en gestos, en versos entre líneas. Y sin embargo, en ese secreto compartido, había algo profundamente liberador. Una chispa, una promesa muda. La semana siguiente, Pedro decidió actuar. En la noche, cambió su camino habitual y se desvió hacia la pensión. Golpeó suavemente la puerta trasera. Ramón ya lo esperaba, sentado en la cocina a oscuras, como si supiera que vendría. Afuera, el pueblo dormía. Pero dentro de esa casa antigua, sus corazones hacían demasiado ruido como para ignorarlos. Era el inicio de algo que no debía existir. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Mientras Pedro y Ramón se acercan en secreto, unos ojos observan desde la cortina de la sacristía. Lo que parecía invisible, pronto podría salir a la luz. Capítulo 2. La mirada que todo lo ve. En la penumbra del confesionario, aún flotaba el aroma del incienso, impregnando la madera oscura con el peso de tantos pecados susurrados. Era una tarde calurosa y sofocante, y el silencio dentro de la iglesia solo era interrumpido por el zumbido monótono del ventilador antiguo que giraba con esfuerzo. El padre Aníbal, de semblante rígido y ojos severos, escuchaba con atención la confesión de otro feligrés anónimo, pero su mente vagaba. Algo le inquietaba. Un presentimiento, casi una alarma. Algo estaba fuera de lugar en ese pueblo tan acostumbrado a la rutina. Las palabras de una feligresa devota, susurradas con temor días atrás, le volvían a la memoria. Alguien había visto a dos jóvenes, uno de ellos, el hijo del tendero, caminando juntos por la noche, cerca de la pensión de doña Gilda. No se hablaba de actos concretos, pero sí de miradas, de proximidades, de algo que no era amistad. El padre no había reaccionado en el momento, pero guardó la información como quien conserva un cuchillo escondido, esperando el momento justo para usarlo. Esa misma noche, Pedro caminaba con prisa por los callejones empedrados, con el corazón latiendo desbocado. Aunque aún era temprano, el cielo ya se teñía de violeta y oro. Evitó la plaza central y tomó caminos secundarios, bordeando paredes húmedas y silenciosas. La pensión de doña Gilda parecía más lejana que nunca. El peso de cada paso era como una pregunta que no se atrevía a responder. Ramón lo esperaba en la puerta trasera, apoyado en el marco, con los brazos cruzados y el rostro parcialmente iluminado por la luz tenue de la cocina. El silencio entre ellos no necesitaba palabras. Pedro entró. Esa noche no hubo obsequios, ni poemas. Solo la urgencia de estar juntos. No se tocaron como amantes, sino como quienes han sobrevivido a una batalla sin nombre. Desde la galería, doña Gilda los observaba en silencio, fingiendo bordar una vieja manta. Sus ojos, marcados por los años, veían más de lo que dejaban entrever. Era imposible no notar lo que había entre aquellos dos muchachos. Aunque su corazón lo entendía como algo puro, su mente temía. En San Felice, un amor como ese podía ser motivo de condena. Horas más tarde, cuando Pedro ya se había marchado, Gilda entró en la cocina. Ramón estaba sentado junto a la mesa, con la cabeza baja y los dedos entrelazados. Ella se detuvo un instante antes de hablar. Con voz suave, casi maternal, le dijo que tuviera cuidado. Le contó que muchos años atrás, había visto algo similar. Un joven del pueblo, señalado por rumores, casi fue asesinado por un grupo de hombres. Y que aunque ella quisiera protegerlo, había límites. Ramón no respondió. Solo asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Ya lo sabía. Mientras tanto, Pedro regresaba a casa por un camino alternativo, bordeando la parte trasera de la iglesia. La noche era espesa y los faroles arrojaban sombras largas y temblorosas sobre los muros de piedra. Sin saberlo, pasó justo frente a una de las ventanas de la sacristía, donde una cortina se movió sutilmente. Detrás de ella, el padre Aníbal observaba en silencio. Sus ojos se fijaron en la figura de Pedro que desaparecía entre los árboles. El sacerdote sentía el peso de su misión. Para él, no se trataba solo de salvar almas, sino de preservar el orden moral del pueblo. Lo que crecía entre esos dos jóvenes era,
en su visión, una amenaza. Y su deber era intervenir. A cualquier costo. Al día siguiente, Pedro sintió que algo había cambiado. Cuando entró a la tienda, su padre lo miraba con seriedad, aún más callado que de costumbre. Los clientes lo observaban con distancia. Algunos murmuraban. Otros bajaban la mirada. Había algo en el aire. Algo denso. En el depósito, encontró un sobre doblado sobre los sacos de harina. Dentro, una nota sin firma. Lo que se esconde en la noche, será revelado por la luz del día. Cuida tu alma. Sus manos temblaron. El corazón golpeaba fuerte. No había dudas, alguien sabía. Esa tarde, Ramón no apareció. Pedro esperó hasta que el sol desapareció por completo, mirando por la ventana, como si su presencia pudiera hacerlo llegar. Pero cuando cayó la noche, supo que algo iba mal. Salió sin decir nada, caminó hacia la pensión y golpeó la puerta trasera. Fue Hilda quien lo atendió. Lo miró con tristeza. Dijo que Ramón había salido por la mañana y no había vuelto. Que quizás, y bajó la voz al decirlo, era mejor así. Pedro no contestó. Solo bajó la cabeza, agradeció en voz baja y se fue, con los ojos húmedos y el corazón helado. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer carteles pegados en las paredes de la plaza y la iglesia. Anunciaban una nueva serie de sermones del padre Aníbal, contra los pecados de la carne y los enemigos de la tradición. El pueblo, dormido durante años, comenzaba a despertar con hambre de juicio. Y en el centro de todo, Pedro y Ramón ya eran blancos, aunque nadie los nombrara directamente. Mientras el pueblo se vuelve en su contra, Pedro encuentra una carta escondida en el cuaderno de poemas de Ramón, un plan para huir juntos. ¿Pero aún hay tiempo? Capítulo 3. Una promesa escrita al borde del mundo. El pueblo de San Felice nunca había estado tan callado. Ni siquiera las campanas de la iglesia se atrevían a sonar con fuerza, como si el tiempo contuviera la respiración ante la tensión que crecía por los rincones. En la plaza, la gente caminaba con prisa, la cabeza gacha, los labios cerrados. Algo había cambiado. Algo invisible, pero denso como la niebla. Pedro caminaba con pasos cortos, con el pecho apretado. Ya no se sentía seguro, ni siquiera dentro de su propia casa. Su padre, hombre severo, lo miraba con una mezcla de desconfianza y decepción que no intentaba disimular. Su madre, siempre silenciosa, repetía oraciones sin mirarlo a los ojos. Pero Pedro ya no podía volver atrás. Había cruzado una línea dentro de sí mismo. Y aunque el miedo crecía como un nudo en su garganta, había algo más fuerte, la certeza de no querer apagarse nunca más. En otro extremo del pueblo, Ramón regresó al caer la tarde. Entró por la puerta trasera de la pensión con pasos cautelosos. Doña Hilda lo miró desde la galería. No dijo nada. Solo suspiró. Él llevaba una mochila vieja al hombro y una luz extraña en los ojos, mezcla de urgencia y determinación. Subió a su cuarto, cerró con llave y desplegó sobre la cama varios papeles arrugados, bocetos, mapas a mano, fragmentos de cartas. Entre ellos, una hoja doblada con tinta azul. Una carta sin terminar. Era para Pedro. En ella, Ramón explicaba su ausencia. Contaba que alguien, un conocido de la calle, le había advertido que el padre Aníbal estaba buscándolos. Que hablaban de ellos por nombre, que lo habían descrito a él, a Pedro, a sus movimientos. Que sabían de la tienda, de las caminatas, de la pensión. Que era cuestión de tiempo. Y por eso debía huir. Pero no quería hacerlo solo. Describía en la carta un viejo ramal ferroviario abandonado, cubierto de maleza, que cruzaba por fuera del pueblo. Lo usaban hace décadas para transportar leña. Allí, cerca de una curva entre árboles, Ramón lo esperaría en 3 noches. Había dibujado un pequeño croquis, y al final, escribió una sola frase. Si me amas, ven. Guardó la carta dentro del cuaderno de poemas negro, aquel que Pedro siempre hojeaba en silencio, y lo dejó cuidadosamente en la estantería del fondo de la tienda. Sabía que Pedro lo encontraría. Era un riesgo. Pero ya no había tiempo para otra cosa. Esa misma noche, desapareció otra vez. Pasaron 2 días. Hasta que, una tarde de lluvia, Pedro encontró el cuaderno.
Cayó del estante como empujado por una mano invisible. Al abrirlo, vio el sobredoblado con su nombre escrito. El corazón le saltó en el pecho. Leyó las palabras de Ramón con las manos temblorosas. Las lágrimas corrieron sin que pudiera detenerlas. Pero entre el dolor, algo se encendió, una chispa de esperanza. Sin embargo, había un problema. Pedro ya no podía moverse con libertad. Sabía que lo vigilaban. Un vecino que antes le ofrecía café ahora evitaba mirarlo. El repartidor de leche apenas cruzaba palabras. Había escuchado su nombre entre susurros detrás de la iglesia. Sabía que lo observaban. Sabía que el peligro estaba cerca. Y por eso, recurrió a la única persona en quien confiaba, doña Gilda. Al día siguiente, con una excusa cualquiera, cruzó el pueblo y llamó a la puerta trasera de la pensión. Gilda lo recibió sin sorpresa. En la cocina, lejos de las ventanas, Pedro le mostró la carta. Le contó todo. Ella lo escuchó en silencio. Luego le apretó la mano con fuerza. Dijo que no sabía si podría ayudarle a huir, pero que al menos debía intentarlo. Dijo que muchos años atrás también había amado a alguien que no pudo tener. Un hombre casado. Que el miedo la hizo callar entonces, y que ahora no quería volver a callar. Esa noche, Pedro se preparó. Escondió ropa y víveres en una mochila detrás del depósito. Usaría como excusa un inventario nocturno. Gilda había conseguido una bicicleta vieja de un huésped que ya no volvía, y la dejaría lista detrás de la pensión. Pero antes de que oscureciera, todo cambió. Dos hombres aparecieron en la tienda. Uno de ellos portaba una cruz del consejo parroquial. El otro era un policía local, amigo del padre de Pedro. Dijeron que querían conversar. Preguntaron sobre rumores, sobre conductas. Hablaban en voz baja, pero con veneno en cada palabra. Pedro respondió con evasivas. Pero su cuerpo lo delataba. Sabía que lo estaban midiendo. Sabía que estaban cerca. Cuando se marcharon, Pedro supo que no podía esperar más. Esa noche, dejó una nota a su madre, no explicaba nada, solo agradecía. Luego escapó por la puerta trasera. Cruzó el pueblo con cuidado, recogió la bicicleta detrás de la pensión y tomó el camino oculto que llevaba al bosque. Pedaleó bajo la noche cerrada, con la luz de los faroles muriendo detrás de él. El sendero era estrecho, húmedo, rodeado de árboles torcidos. El viento silbaba entre las hojas. El corazón le golpeaba como un tambor. Cuando llegó a la curva del viejo ramal, vio la fogata. Y junto a ella, de pie, con los ojos brillantes, estaba Ramón. No dijeron nada. Solo se abrazaron con fuerza, como si el mundo aún intentara separarlos, pero ya no pudiera. Por un instante, el universo se detuvo. Solo existían ellos. Y ese fuego que no quemaba, pero iluminaba. El futuro era incierto. Pero el amor, al fin, no tenía que esconderse. Mientras avanzan por las vías abandonadas, Pedro y Ramón descubren algo inquietante: no están solos. Alguien los ha seguido hasta allí. Capítulo 4: Ecos entre rieles y árboles. El viento entre los árboles parecía susurrar advertencias en un idioma antiguo. Alrededor del claro, la maleza se agitaba suavemente, como si el bosque estuviera vivo, observando en silencio a los dos jóvenes que huían. La fogata chisporroteaba con timidez, y a su lado, Pedro y Ramón no decían una palabra. No era necesario. El reencuentro, después de tanto miedo y silencio, decía más que cualquier frase. Sentados sobre una manta gastada, compartían pedazos de pan y tragos de agua que Pedro había traído. Sus miradas se encontraban con frecuencia, como si quisieran confirmar una y otra vez que ambos seguían allí. Pero el tiempo no era su aliado. Debían partir antes del amanecer, antes de que el pueblo despertara con sus ojos inquisidores. Al primer rastro de luz, apagaron la fogata con tierra y borraron las huellas de la noche. Caminaron por las vías oxidadas del viejo ferrocarril, donde los rieles casi desaparecían entre raíces y musgo. El bosque se cerraba más a cada paso, y la sensación de aislamiento crecía como una sombra espesa. Aquel camino abandonado bordeaba una antigua montaña, cruzando por un túnel y continuando hasta tocar la frontera con otro municipio, donde nadie los conocía. Cada paso era lento, pero decidido. Pedro cargaba una mochila pequeña,
mientras Ramón mantenía escondida una navaja de bolsillo, solo por precaución. El silencio era interrumpido únicamente por el crujido de sus botas sobre la grava y los sonidos lejanos de aves o insectos. Al caer la tarde, decidieron descansar cerca de un vagón descarrilado y cubierto de óxido. Fue entonces cuando Pedro vio algo extraño. Huellas. Frescas. 3 pares. No 2. Se detuvo en seco. Llamó a Ramón con una seña muda. Ambos se agacharon y observaron el suelo húmedo con atención. No había forma de negarlo, alguien los estaba siguiendo. El tiempo pareció detenerse. Ramón subió al vagón para tener una mejor vista. Desde lo alto, entre los árboles, vio una silueta. Un hombre, alto, con abrigo oscuro. Estaba quieto, observando. No parecía armado, pero sí decidido. No era un viajero perdido. La noche cayó de repente, como si el cielo se cerrara sobre ellos. Sin alternativa, se ocultaron dentro del vagón abandonado. El interior era húmedo, con olor a madera podrida y óxido. Estaba oscuro, pero ofrecía protección por ahora. Dentro, con el corazón retumbando en sus pechos, Pedro susurró que tal vez debían regresar. Que no tenía sentido seguir si el mundo entero los perseguía. Pero Ramón apretó su mano con firmeza. No con dureza, sino con una convicción nacida del dolor. Ya era tarde para volver atrás. Durante horas, permanecieron en silencio. Afuera, la noche traía ruidos extraños, ramas quebrándose, pasos suaves, ecos entre los árboles. Pedro no lograba cerrar los ojos. Ramón sostenía la navaja abierta, en silencio, como un centinela. Fue cerca del amanecer cuando la figura finalmente se acercó. La puerta del vagón se movió con un chirrido leve. Los dos se prepararon para lo peor. Pero no era ningún policía, ni un sacerdote, ni un vecino del pueblo. Era Andrés, uno de los muchachos de la iglesia. Delgado, pálido, con los ojos claros y la respiración agitada. Era conocido por ser monaguillo, el hijo del panadero. Tenía las manos levantadas, vacías, como quien se rinde antes de ser juzgado. Pedro lo reconoció de inmediato. Quedó paralizado. Andrés también parecía aterrado, pero su voz, aunque temblorosa, fue clara. Dijo que no estaba allí para delatarlos. Que los había escuchado hablar semanas atrás, sin querer, mientras limpiaba cerca de la sacristía. Que desde entonces no podía dejar de pensar en ellos. Que también sentía lo mismo. Que desde niño sabía, pero que nunca lo había dicho en voz alta. Que verlos huir lo había despertado. Pedro lo miró con duda, pero también con compasión. Ramón, más cauteloso, lo examinó en silencio. Luego, lentamente, le hizo una seña para que entrara. Andrés temblaba, pero no mentía. Cargaba miedo, sí, pero también esperanza. Sentado dentro, explicó que el pueblo ya los daba por perdidos. Que el padre había gritado desde el púlpito que eran un peligro para la comunidad. Que el padre de Pedro estaba siendo presionado por los vecinos. Y que no pasaría mucho tiempo antes de que enviaran a alguien a buscarlos más allá de los límites del pueblo. La noticia cayó como plomo. Ramón propuso acelerar el plan, seguir por las vías hasta una vieja estación abandonada llamada Estación Mirada, y desde allí cruzar la frontera municipal. Andrés, a pesar de su cansancio, rogó acompañarlos. Dijo que su padre había amenazado con enviarlo a un seminario, para curarlo. Dijo que si regresaba, lo perdería todo. Pedro dudó. Pero en los ojos de Andrés vio su propio reflejo. El mismo miedo. La misma soledad. Y comprendió. Así, la huida ahora era de 3. 3 jóvenes unidos por un amor que no podía nombrarse, pero que ardía demasiado para ser apagado. Y al amanecer, continuaron. Juntos. Con Andrés ahora entre ellos, Pedro y Ramón deben decidir, dividir fuerzas para distraer a los perseguidores, o seguir juntos, aun si eso implica más peligro. Capítulo 5. Decisiones al borde del abismo. El amanecer llegó gris, como si el cielo compartiera el peso que los 3 muchachos cargaban en silencio. Las nubes bajas rozaban las copas de los árboles, y una llovizna fina mojaba las vías oxidadas del viejo ferrocarril, dejando brillar las piedras y raíces como si sudaran. El paisaje era bello,
Sí, pero pesado. Una belleza que dolía. Dentro del vagón descarrilado donde habían pasado la noche, Pedro, Ramón y Andrés apenas hablaban. El ambiente era denso. Aunque Pedro había recibido a Andrés con cierta empatía, Ramón lo observaba con ojos calculadores. No dudaba de su verdad ni de su dolor, pero la vida le había enseñado a no confiar sin reservas. Andrés, pálido y ojeroso, parecía al borde del colapso. Había caminado toda la noche para encontrarlos, y ahora decía que no podía regresar, que su padre planeaba enviarlo a un seminario en el sur del país para curarlo, que en el pueblo se hablaba de ellos con furia, con fuego, que los nombres de Pedro y Ramón ya no eran susurrados, sino pronunciados con rabia, que el pueblo ya había elegido a sus culpables. Mientras compartían el último trozo de pan y bebían agua tibia de una botella, Ramón expuso un plan. Propuso separarse. Andrés tomaría un sendero estrecho, paralelo a las vías, que conducía a un antiguo galpón de madera que los obreros usaban décadas atrás. Él y Pedro seguirían por los rieles, arriesgándose a ser vistos. Si algo ocurría, al menos uno de los tres tendría más posibilidades de escapar. Pedro dudó. No le gustaba la idea de dejar a Andrés solo, tan frágil. Pero entendía la lógica de Ramón. El mundo fuera de ese bosque era cruel para los que amaban en secreto. Y aún más cruel con los que iban acompañados. Andrés aceptó. No por valentía, sino por resignación. Pedro improvisó un mapa con un trozo de tela y carbón. Marcó 2 puntos, el viejo galpón y la estación desactivada conocida como Estación Mirada. Allí deberían reencontrarse si algo salía mal. Y al caer la tarde, se separaron. Pedro y Ramón siguieron por las vías, con los sentidos en alerta. Andrés desapareció entre los árboles, siguiendo una vereda de caza apenas visible. Antes de irse, Pedro abrazó a Andrés con fuerza. No dijo nada. Solo deseó que esa promesa de reencuentro se cumpliera. La noche cayó sin aviso, cubriendo todo con una oscuridad espesa. El bosque cambió. Ya no era un refugio, sino un laberinto. En cierto punto, los rieles cruzaban un puente angosto de madera podrida, suspendido sobre un barranco lleno de rocas húmedas y un arroyo bravo. Cada paso sobre esa madera era un desafío al destino. Ramón caminaba primero, tanteando cada tabla. Pedro lo seguía con la respiración contenida. Hasta que escucharon el ruido. Un crujido. Ramas partiéndose. Voces. Pedro giró el rostro. Entre la maleza, vio luces. Siluetas. Sombras. Alguien lo seguía. Ramón se detuvo. Sacó la navaja. Corrieron. Cruzaron el puente y se ocultaron detrás de un grupo de matorrales. Desde allí, vieron pasar a 3 hombres con faroles. Uno llevaba un rifle al hombro y un crucifijo colgando del cuello. No eran simples viajeros. Eran cazadores. Cazadores de algo más que carne. Pedro no respiraba. Los hombres revisaban el suelo. Tocaban las tablas con el caño del rifle. Hablaban entre ellos. Mencionaban nombres. Uno de ellos dijo, el hijo del tendero. El mundo se detuvo. Cuando los pasos se alejaron, Pedro y Ramón se movieron otra vez. Dejaron las vías. Tomaron un desvío por dentro del bosque, guiados por recuerdos vagos de Ramón, por senderos viejos que una vez usaron los leñadores. Pasaron la noche en el suelo, tapados con ramas, respirando barro y miedo. Al día siguiente, mientras se acercaban a la entrada del túnel, Pedro se detuvo. Vio algo en el suelo. Un trapo sucio. Era la tela donde había dibujado el mapa. Estaba doblada, manchada de barro, con huellas pequeñas a su alrededor. Pedro se agachó. La tomó en sus manos. La apretó contra su pecho. Andrés había estado allí. Quizá aún seguía adelante. Apenas 2 kilómetros lo separaban del túnel. Y detrás de ese túnel, tal vez, un nuevo principio. Al entrar al túnel, Pedro y Ramón encuentran rastros de sangre, y algo que Andrés dejó atrás. La fuga se transforma en una carrera desesperada por salvarlo. Capítulo 6. En la oscuridad, la sangre también habla. El túnel del viejo ferrocarril se alzaba frente a ellos como la boca abierta de un monstruo dormido, ancho, negro, húmedo. Una corriente fría salía de su interior,
mezclada con olor a piedra mojada y moho. Las paredes cubiertas de musgo parecían susurrar historias que nadie quería oír. Pedro se arrodilló en la entrada, con el trozo de tela entre las manos. A su lado, las huellas, pequeñas, ligeras, inconfundibles. Andrés había pasado por allí. Pero había algo más. Atascado entre unas raíces, colgaba un pedazo de tela color vino, desgarrado, con bordes irregulares. Pedro lo tomó con cuidado. Estaba húmedo, pero no solo por el barro. Olía a hierro. Estaba manchado de sangre. Se miraron con Ramón. No dijeron nada. Entraron al túnel. Ramón encendió una pequeña lámpara de queroseno que había improvisado con una lata oxidada y un trozo de tela. La llama parpadeante lanzaba sombras deformes sobre las paredes de piedra. El aire era denso, lleno de ecos. Goteaban filtraciones desde el techo. Bajo sus pies, el suelo de grava crujía, como si cada paso despertara viejos fantasmas. Caminaban despacio, cautelosos, en silencio. El túnel se volvía más frío a medida que avanzaban. Las raíces colgaban del techo como dedos. De vez en cuando, alguna rata cruzaba por delante. Pero no les temían a las ratas. Temían encontrar a Andrés, o no encontrarlo. Y entonces, Pedro se detuvo en seco. A un lado de los rieles, junto a un charco de agua estancada, yacía un cuaderno. Empapado, abierto, reconocible. Pedro se arrodilló. Lo tomó. Era el cuaderno de Andrés. La tinta, en su mayoría corrida, dejaba ver apenas fragmentos de frases. En una página aún legible, alcanzó a leer: si algo me pasa, al menos que quede escrito que intenté huir siendo quien era. No por el mundo, por mí. Pedro lo abrazó contra su pecho. Y siguió adelante. Las manchas de sangre aparecieron poco después. Gotitas secas sobre las piedras. Luego, rastros más claros. Y finalmente, a la entrada de una pequeña cavidad lateral, una especie de refugio de trabajadores olvidado dentro del túnel, lo encontraron. Andrés estaba allí, en el suelo, acurrucado. Su rostro estaba pálido. La ropa, manchada de barro. La pierna izquierda, abierta por un corte profundo. Había perdido mucha sangre. Apenas respiraba. Pedro corrió hacia él, lo sostuvo entre los brazos. Andrés abrió los ojos. Murmuró algo. Solo una palabra. Ellos. Ramón se arrodilló junto a ellos. Examinó la herida. Dijo que no era letal, pero que necesitaban detener la hemorragia. Rasgó una parte de su camisa y aplicó presión. Luego improvisó un torniquete. Pedro no lo soltó en ningún momento. Lo acurrucó contra su pecho, repitiendo su nombre en voz baja, como si eso pudiera traerlo de regreso. Andrés lo miraba, con los ojos vidriosos, como si quisiera pedir disculpas por sobrevivir. Pero no hacía falta. Esa noche, los tres se quedaron en ese rincón del túnel. El mundo afuera seguía girando. Pero dentro de ese oscuro pasaje de piedra, se habían reencontrado. Vivos, rotos, juntos. Al intentar sacar a Andrés del túnel al amanecer, Pedro y Ramón se dan cuenta de que están rodeados. La única opción es huir, pero no todos podrán correr. Capítulo 7, donde el amor también sangra. El amanecer llegó sin brillo, cubierto de nubes densas y una neblina que abrazaba la boca del túnel como una advertencia. Dentro, el aire estaba más frío, más pesado. Pedro sostenía a Andrés contra su pecho. El muchacho respiraba, pero apenas. Sus labios estaban secos. La piel, ceniza. Ramón no había dormido. De pie, junto a la entrada del refugio de piedra, con la navaja en la mano, vigilaba los ruidos que, poco a poco, comenzaban a acercarse. Primero fue un crujido. Luego, ramas quebrándose. Y después, voces. Pedro alzó la cabeza. Lo supo de inmediato. Ya no estaban solos. Ramón se giró, con los ojos alertas. No había salida atrás. Solo más túnel y oscuridad. Y al frente, siluetas. Luces. Faroles que se acercaban como ojos encendidos. Ecos de pasos. Órdenes murmuradas. Estaban rodeados.
Pedro miró a Ramón. La decisión era clara. Tenían que huir. Pero Andrés no podía caminar. Ramón habló bajo, con urgencia. Dijo que si intentaban cargarlo, los atraparían a los tres. Que Pedro y él debían seguir. Que Andrés entendería. Pedro negó con la cabeza. Pero entonces, Andrés susurró. Dijo que no lo esperaran. Que no podía continuar. Que no quería ser la razón por la que ellos fueran capturados. Que haber sido visto, abrazado, amado, aunque fuera solo un instante, ya era más de lo que esperaba. Pedro temblaba. Pero Ramón lo tomó de la mano. Y Andrés, con un último gesto, les entregó el cuaderno. El mismo que Pedro había abrazado días antes. Les pidió que sus palabras no se perdieran. Que no lo olvidaran. Pedro lo miró por última vez, con los ojos llenos de lágrimas que ya no caían. Luego se levantó. Y corrieron. Las voces detrás de ellos se volvieron gritos. Hubo un disparo. Luego otro. Pedro se detuvo un instante. Ramón lo empujó. Tenían que seguir. Salieron del túnel y fueron recibidos por una pendiente empinada, cubierta de lodo y raíces. Resbalaron. Cayeron. Se arañaron las piernas y los brazos. El bosque no los recibía. Los tragaba. Otro disparo. Y otro. Pero ellos seguían. Corrieron hasta que el sonido de las botas quedó lejos, hasta que sus cuerpos no pudieron más. Finalmente, en una pequeña explanada, se dejaron caer. Pedro no lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo apretó el cuaderno de Andrés contra su pecho. Ramón, junto a él, con los ojos fijos en el cielo cubierto de ramas, dijo que encontrarían un lugar. Uno donde pudieran existir. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera lejos del mundo. Porque ese amor, el que había sangrado, corrido, sobrevivido, no podía morir en un túnel. No mientras ellos respiraran. Meses después, en un pueblo lejano, Pedro y Ramón comienzan de nuevo. Pero el pasado no se olvida fácilmente. Solo al honrarlo, podrán seguir adelante. Capítulo 8. El lugar donde también abraza el sol. Habían pasado meses desde aquella fuga por la ladera embarrada. Desde el túnel. Desde los disparos. Desde la despedida sin palabras de Andrés. Pedro y Ramón ya no eran los mismos. Vivían ahora en un pueblo llamado Ventosa de la Sierra, escondido entre colinas verdes y nieblas que descendían suaves cada mañana. Estaba a más de 300 kilómetros de San Felice. Nadie allí conocía sus nombres. Nadie preguntaba. Trabajaban en una pequeña ladrillera, moldeando tejas y ladrillos con manos ásperas y cuerpos adoloridos. El trabajo era duro, pero ofrecía algo que antes no conocían: anonimato. Y en el anonimato, una forma nueva de libertad. Compartían una habitación detrás de la fábrica. La transformaron poco a poco en hogar, colgaron cortinas de tela simple, apilaron libros comprados en ferias, pusieron una cámara vieja en un estante, junto a fotos pequeñas tomadas en momentos de paz. Vivían sin palabras grandes, pero con silencios compartidos. Aún así, algunas noches Pedro se despertaba con el pecho agitado. Soñaba con pasos en túneles, con sangre en la piedra. Ramón, en otras madrugadas, se sentaba al borde de la cama mirando la lámpara encendida, como si conversara con alguien que ya no estaba. El nombre de Andrés no se mencionaba, pero vivía entre ellos. En el cuaderno que Pedro guardaba bajo el colchón. En los versos que leía en voz baja antes de dormir. En el lugar vacío que siempre quedaba a la mesa, aunque nadie lo reclamara. Y entonces, un día de lluvia, algo cambió. Pedro volvía del mercado, cuando vio un grupo de personas reunidas en la plaza. Bajo un toldo sencillo, una mujer leía poemas. Era un encuentro de lectores. Gente simple, sentada en bancos de madera. Escuchaban con respeto. Pedro se detuvo. Miró su mochila. Sacó el cuaderno de Andrés. El mismo, gastado y húmedo por los años. Se acercó. Se lo entregó a la mujer. Le pidió, con voz baja, que leyera un fragmento al azar. Ella abrió una página. Y leyó. Huí de mí mismo tanto tiempo que cuando me encontré, ya era tarde. Pero alguien me vio. Y en esa mirada, volví a nacer. Hubo silencio.
Un hombre mayor dijo que era el poema más honesto que había escuchado. Pedro sonrió. Por primera vez, las palabras de Andrés se alzaban ante el mundo. Esa noche, le contó todo a Ramón. Dijo que tal vez era hora de soltar el miedo. No para olvidarlo, sino para rendir homenaje. Que lo que vivieron con Andrés merecía ser recordado. Ramón escuchó. Y luego habló. Dijo que amaba a Pedro. Que no sabía lo que era el amor hasta conocerlo. Que, si debían vivir ocultos, lo aceptaba. Pero tal vez, solo tal vez, no tenían que esconderlo todo. Al domingo siguiente, subieron juntos una colina. Allí, bajo un árbol solitario, enterraron una pequeña caja de madera. Dentro iban el cuaderno de Andrés, el mapa de tela manchado, y una flor seca que Pedro había guardado desde la noche en que Ramón regresó al claro. Pedro dijo que no era una tumba. Era un refugio para la memoria. Para un muchacho que no tuvo cuerpo donde descansar, pero sí un lugar donde ser recordado. El tiempo pasó. Y ellos siguieron. Nunca dijeron en voz alta que eran pareja. El mundo aún no lo permitía. Pero caminaban juntos por las calles. Compartían cafés. Inventaban historias sobre su pasado. Y nadie preguntaba más. Para los demás, eran solo dos hombres discretos y trabajadores. Pero entre ellos, eran todo. Su amor no era ruidoso. No era teatral. Era un silencio compartido. Un roce de manos bajo la mesa. Una mirada que decía, todavía estamos aquí. Y eso bastaba. A veces, Pedro seguía escribiendo. Ya no desde el dolor, sino desde la gratitud. Sabía que nunca olvidaría a San Felice, ni el túnel, ni a Andrés. Pero también sabía que, después de todo, la vida seguía cabiendo en sus brazos. Y que el amor, ese amor que sangró, huyó, resistió, ahora respiraba bajo el sol.